El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Hoy en día están muy de moda los ayunos intermitentes para bajar de peso o simplemente mejorar nuestra salud. Pero realmente, ¿qué es el ayuno a la luz de la fe cristiana? En la clase de hoy estudiaremos el capítulo 58 de Isaías, donde Dios le hace un claro señalamiento al pueblo de lo que realmente es el ayuno en comparación con el ayuno que ellos hacían, donde existía una gran distancia entre la manera de ellos vivir en comparación con los valores que ellos afirmaban en el culto. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en esta oportunidad hermosa que Dios nos ha dado. Hoy estaremos trabajando nuestra lección número 21, titulada Dios promete luz en medio de las tinieblas. Y el versículo a memorizar lee de la siguiente manera: Si das tu pan al hambriento y sacias al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Entonces se encuentra en Isaías capítulo 58, versículo número 10. Y los objetivos que queremos cumplir en el día de hoy: número 1, definir el ayuno como disciplina espiritual. Número 2, afirmar la conexión entre la práctica del ayuno y la práctica de la justicia. Y número 3, recalcar la importancia de practicar la justicia en todas nuestras relaciones. Y tenemos dos vocabularios para aprender. El primero es ayuno, y definimos ayuno como la abstinencia de comida por motivos religiosos, requisito, ¿verdad?, de ley únicamente en el día de la expiación. En Israel, al contrario que en otras religiones, el ayuno no es una proeza ascética, ¿verdad? Equivale a humillar su alma, a una actitud de dependencia de Dios. Por eso se practicó como preparación para el encuentro con Dios, para el duelo o para implorar un determinado favor, el perdón colectivo o el perdón individual, para solicitar luz divina en medio de los asuntos, ¿verdad? Y también antes de llevar a cabo una misión. Estaba inseparable de la otra práctica que era la limosna y de la oración. Implica también, ¿verdad?, abstenerse de los baños, de los perfumes, de relaciones sexuales y sobre todo exige el amor a los pobres. Y el segundo vocabulario es retaguardia y es porción de una fuerza desplegada o en columna más alejada del enemigo o simplemente la que se mantiene o avanza en último lugar. ¿Y qué les parece si vamos al texto y buscamos en nuestras Biblias capítulo 58 del libro de Isaías, los versículos 6 al 10? Y estaré dando lectura a la versión popular que se encuentra impresa en nuestra revista El Discípulo. ¿Y qué les parece? Demos inicio a esta lectura. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues no lo es. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto: en que rompas las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes en fin con toda tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá. Entonces, si me llamas, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Si haces desaparecer toda opresión, si no insultas a otros ni les levantas calumnias, si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu luz brillará en la oscuridad. Tus sombras se convertirán en luz de mediodía. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Señor, te agradecemos en esta hermosa oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Y te pedimos que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas que nos escuchan a través de estos medios.
Te pedimos que te glorifiques a través de esta experiencia que tendremos y que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, ¿qué tal si hablamos un poco acerca del ayuno? ¿Verdad? El ayuno es una disciplina espiritual que se practica en muchas religiones y entre ellas, ¿verdad?, el cristianismo, el judaísmo y el islam. Y el ayuno es esta disciplina espiritual donde la persona se abstiene de ingerir alimentos o ciertos alimentos por un tiempo determinado. Ahora, el ayuno requiere mucho más que dejar de comer. Nos referimos, ¿verdad?, a cuál va a ser nuestra actitud, ¿verdad?, que asumimos hacia Dios cuando ayunamos. ¿Cuál es esa actitud que vamos nosotros a asumir? Y de igual manera, desde un punto de vista cristiano, el ayuno guarda una relación especial y muy cercana con la oración y con la práctica de la justicia. Y en la clase de hoy estamos utilizando el capítulo 58 de Isaías para recalcar la importancia que tiene el ayuno, ¿verdad?, como una disciplina de la fe para el desarrollo espiritual del creyente. Qué hermoso esto, ¿verdad?, que contamos con estas disciplinas espirituales que nos ayudan, ¿verdad?, a poder cada día desarrollarnos espiritualmente y de manera integral. Ahora, cuando vamos al texto, a este capítulo 58 de Isaías, específicamente estos versículos, ¿verdad?, que estamos estudiando del 6 al 10, creo que es importante que podamos ir al contexto en el cual se escribe este capítulo 58. Siempre hacemos ese énfasis, ¿verdad?, en cada una de las clases. Es importante que nosotros conozcamos en qué momento, ¿verdad?, cuál es el contexto histórico, social, qué era lo que estaba pasando en ese momento cuando se escriben estas porciones. Pues el capítulo 58, el contexto en el cual se está escribiendo, número 1, ¿verdad?, el liderazgo de Judá estaba expatriado en Babilonia y estaba en el proceso de regresar a Jerusalén. Así que ese liderazgo que fue sacado de Jerusalén y que llegó hasta Babilonia cuando hubo esa gran invasión de Babilonia en Jerusalén y destruyeron el templo, años más tarde, muchos años después, ese liderazgo, ¿verdad?, que estaba expatriado en Babilonia, comenzaron ese proceso de regresar a Jerusalén. Y entonces estaba ocurriendo también algo muy importante, y es que el pueblo estaba experimentando un avivamiento religioso que renovó la fe israelita. Entonces, cuando leemos el texto, nos damos cuenta que hay 3 tipos de personas a quienes se dirige esta profecía, y son 3 tipos de personas que podemos identificar en ese discurso. Primero, está dirigido a personas que no sabían qué era el ayuno ni cuál era su significado espiritual. Porque al salir el pueblo de Jerusalén a Babilonia, que fue expatriado, fueron sacados a la fuerza, las personas que nacieron en Babilonia de hijos que eran de Jerusalén, algunos de ellos no conocían lo que era el ayuno, ¿verdad? No tuvieron esa oportunidad, ¿verdad?, de nacer y de crecer en Jerusalén y aprender acerca del ayuno, de la palabra, ¿verdad? Estas personas nacieron en este, ¿verdad?, contexto babilónico donde quizás pues, no tuvieron la oportunidad de aprender de lo que era el ayuno. Así que vemos que una de esas personas que se identifican, ¿verdad?, son aquellas que no sabían lo que era el ayuno ni cuál era su significado espiritual. El otro segundo grupo de personas que se puede identificar son aquellas que no sentían el mismo fervor religioso que experimentaban el resto del pueblo. El pueblo estaba pasando por un avivamiento, pero había un sector, un grupo de personas que no sentían ese mismo fervor religioso. Y el tercer grupo de personas era un grupo de personas impías que aparentaban una religiosidad, ¿verdad?, para obtener unas posiciones sociales y así imponer su liderazgo y poder religioso, si podemos así decirlo, ¿verdad? Imponían su liderazgo y su poder religioso sobre el pueblo. Y esto es importante en el texto, tenerlo como contexto, ¿verdad?
para poder hacer un análisis mucho más profundo. Cuando uno lee los versículos 1 y 2 del capítulo 58, después usted en su casa lo lee con más calma, ¿verdad? Aunque hemos estado trabajando el versículo 6 al 10, me gustaría que usted tuviera la oportunidad de leer este capítulo 58 completo. Y cuando usted lee esos primeros dos versículos, el 1 y el 2, nos damos cuenta que había una gran distancia entre la manera de vivir del liderazgo del pueblo con los valores que ellos estaban afirmando en el culto. Había, mire, un desfase, un distanciamiento bastante grande. Una cosa era lo que predicaban y una cosa era lo que vivían. Y lo más triste de todo esto es que ellos no podían entender por qué, a pesar de que ellos ayunaban y oraban a Dios, Dios no respondía como ellos deseaban. Y creo que es importante que nos detengamos aquí un momento para explicar esto con un poco, ¿verdad?, de más detalles. Porque vemos este grupo de líderes que estaban, ¿verdad?, alejados de lo que ellos vivían y de lo que ellos predicaban. Sin embargo, ellos entendían que si ellos ayunaban y oraban, Dios iba a responderles. Pero algo estaba pasando que, miren, no había esa dinámica con el Señor. Así que vamos a detenernos un momento aquí. En la introducción nosotros estábamos hablando de que es importante la actitud que nosotros asumimos cuando ayunamos. ¿Cuál es la actitud? ¿Para qué yo estoy orando? ¿Por qué yo estoy orando? ¿Qué es lo que busco detrás de esto? Y este grupo de líderes del pueblo, en lugar de ayunar para buscar el rostro de Dios, miren, ¿sabe qué estaban haciendo? Estaban ayunando para que la gente los viera y pensara que eran personas honorables. Una cosa que tiene que ver, miren, de apariencia. Mira, eran apariencias. Y en vez de ellos humillarse ante Dios y de bendecir su nombre, además de las apariencias que ellos querían aparentar, estaban peleando, estaban en contiendas. Y dice el texto que se estaban agrediendo físicamente. Cuando usted lee otras versiones de la palabra, especialmente la nueva versión internacional, esos versos dicen que estaban dándose puñetazos a mansalva. Así que estas personas, este grupo de líderes del pueblo, ¿verdad?, que estaban supuestamente ayunando para buscar el rostro de Dios, lo que estaban haciendo era, miren, como dicen por ahí, capote y pintura, para que la gente los viera, que pensaran que eran hombres honorables, distinguidos, pero sus acciones estaban muy distantes. Y es interesante porque dicen que estaban en contienda, que estaban peleando con sus hermanos de fe, con sus compatriotas del pueblo, y se estaban agrediendo físicamente. Miren, eso no realmente refleja lo que son los valores del reino. Y mire, si el asunto era tan serio, que el Señor les dice a través de la profecía que si van a ayunar para irse a las manos con los demás, que no ayunen nada. No pierdan el tiempo. ¿Saben por qué? Porque de esa manera Dios no va a atender a sus ruegos. Fíjense en qué importante es este asunto de cuál es nuestra intención. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que ¿por qué estamos ayunando? Y debe haber, ¿verdad?, no un distanciamiento entre lo que nosotros hacemos y lo que nosotros predicamos. Me encanta mucho el versículo número 5 que antecede, ¿verdad?, los versos que estamos estudiando, porque hace, yo creo que la pregunta central de este capítulo. Y la pregunta que hace el versículo 5 del capítulo 58 de Isaías dice: ¿es este el ayuno que yo escogí? Qué pregunta más poderosa. ¿Es este el ayuno que yo escogí? Por eso es que es importante que entendamos el contexto de lo que estaba pasando, para que podamos entender por qué Dios está haciendo esta pregunta y por qué Dios está haciendo estos énfasis de que el ayuno que ellos están haciendo no es el ayuno que a Dios le agrada. Entonces, los versículos 6 al 7 me gustan porque nos presenta cuáles son las nociones correctas sobre el ayuno
y expande el concepto de ayuno interpretándolo a la luz de la práctica de la justicia. Ya vimos entonces esos primeros versículos que nos antecedieron. Después usted los lee en su casa con más calma, de lo que no es el ayuno. Esas nociones que son incorrectas. Ahora vamos a ver cuáles son las nociones correctas sobre el ayuno. Y me encanta porque vemos que se expande este concepto a la práctica de la justicia. Miren lo que dice esos dos versículos. Voy a traer algunas notas. Usted busque su Biblia, versículos 6 y 7, la versión que a usted le guste. Y vaya a esto. Dice que el ayuno que Dios busca es aquel que rompe las cadenas de injusticia. Qué palabra más poderosa. Que el ayuno que Dios busca es aquel que desata las correas del yugo. Que el ayuno que Dios busca es aquel que pone en libertad a los oprimidos. Que el ayuno que Dios le agrada es aquel que rompe con las ataduras. Que el ayuno que Dios recibe con agrado es aquel donde la persona comparte su pan con el hambriento. Que el ayuno que Dios busca es aquel que da refugio a los pobres sin techo. Que el verdadero ayuno es aquel ayuno de aquellas personas que visten a los que están desnudos. Y también aquellos que no le dan la espalda a los suyos. Estamos hablando de solidaridad. Miren, esos dos versículos son dos versículos muy poderosos porque encierran lo que son esas ideas correctas, esas nociones correctas de lo que es realmente el ayuno. Me encanta mucho porque el versículo número 8 nos dice que si nosotros procedemos de esta manera, miren lo que va a pasar. Y me encanta mucho cómo lo presenta la versión Dios habla hoy y se la voy a compartir. Si procedemos de esta manera, brillará tu luz como el amanecer. Número 2, tus heridas sanarán muy pronto. Número 3, tu rectitud irá delante de ti. Y número 4, la gloria de Dios te seguirá. Miren, mis queridos hermanos, esto es casi como un poema. Esto es un poema. Hermoso este versículo número 8. Brillará tu luz como el amanecer. Tus heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud irá delante de ti, la gloria de Dios te seguirá. Me encanta mucho este versículo 8 porque nos enseña, mis queridos hermanos, que hacer el ayuno correcto, el que Dios busca, traerá bendición para nuestra vida. Una gran bendición. Y trae bendición porque estamos en una búsqueda del Señor. Caemos en bendición porque estamos en una relación que nos interesa mantener. Y eso, mis queridos hermanos, trae bendición. Los versículos 9 y 10 nos presentan que la oración que Dios contesta son aquellas de quienes ejercitan el ayuno como práctica de la justicia. Así que si nosotros bendecimos a los más necesitados, entonces Dios va a escuchar nuestras oraciones. Y entonces la justicia divina brillará en medio de las tinieblas. Mis queridos hermanos, en otras palabras, Dios nos está invitando a que abandonemos la práctica de la maldad, que dejemos a un lado el pecado y que abracemos el amor y la justicia. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo en este día. Esta clase, mis queridos hermanos, deja claro lo que es el ayuno y lo que el ayuno no es. Como les dije al principio, esto no se trata de que usted deje de comer o que haga el ayuno para que otros vean cuán espirituales somos. No se ayuna para crear, mis queridos hermanos, una cortina de humo para que distraigamos a los demás de lo malo que estamos haciendo. No. Mire, hermanos, por más ayuno que usted haga, si no actúa como Dios manda con los demás, no será agradable a Jehová. Su ayuno, mire, queda invalidado. Ahora, cuando usted y yo ayunamos y hacemos lo correcto, agradamos a Dios en lo secreto. Y Dios nos recompensa en público. Le voy a leer Mateo 6, versículos 16 al 18. Lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Miren cómo dice.
Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre, que está en los secretos. Y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará en público. Mis queridos hermanos, el ayuno es una disciplina espiritual que consiste en nosotros abstenernos, ¿verdad?, total o parcialmente, de consumir alimentos o bebidas durante cierto tiempo. Pero el propósito del ayuno es que podamos presentarnos delante de Dios, miren, con toda humildad, para profundizar en nuestra relación con Dios durante ese tiempo que usted sacó para ayunar. Miren, y usted va a dejar a un lado todo aquello que lo distraiga de ese momento a solas con tu Dios. ¿Y cómo debe hacerse un ayuno? Pues miren, de manera práctica. La manera clásica, hay muchos tipos de ayuno, pero la manera clásica es de 6 de la tarde a 6 de la tarde del otro día. O de 7 a 7 de la tarde del otro día, ¿verdad? Estamos hablando de la puesta del sol hasta la puesta del sol del otro día. Así que normalmente en este tiempo sabemos que está oscureciendo un poco más temprano, y amaneciendo quizá un poquito más tarde, pero estamos hablando de que se inicia normalmente a las 6 de la tarde o 7 de la tarde y continúa usted toda esa noche, toda la mañana, y entrega el ayuno a las 6 o 7 de la noche del otro día. Y ese ayuno puede ser parcial o puede ser total. Por ejemplo, no comer o beber nada durante ese tiempo del ayuno, o no comer nada durante el tiempo del ayuno, pero ingerir algunas bebidas que son necesarias para el sustento, o abstenerse de comer ciertas cosas y de tomar ciertas bebidas durante un tiempo, que hay algunos ayunos que se hacen a principio de año, algunos hermanos que solamente comen legumbres o comen solamente ciertas cosas, o abstenerse de comer ciertas cosas ingiriendo las bebidas necesarias para el sustento. Es importante, mis queridos hermanos, que el ayuno se practique junto a otras disciplinas espirituales, como por ejemplo lo que es la oración, lo que es la lectura de la Biblia, otra disciplina que es la disciplina del silencio. Que, pastor, ¿qué es eso? Mire, nada, simplemente usted se abstiene de hablar con los demás para que usted se pueda concentrar en la oración, para estar con el Señor, para, hacer un autoexamen. Y eso es otra disciplina que a veces no practicamos, pero hay muchas otras disciplinas espirituales además de la oración y de la lectura de la Biblia. Porque si usted ayuna y no saca tiempo para orar, el ayuno pierde su efectividad. Y si una persona ayuna, pero está bien ocupada o se distrae, ¿verdad?, a tal punto que no puede leer la Biblia ni meditar en la palabra, el ayuno va a perder su efectividad. Miren, no ayunamos como una transacción para obligar a Dios a responder a nuestros ruegos. No estamos para transar con el Señor, nada. Y en conclusión, miren, algunos de los motivos válidos para ayunar son para disciplinar nuestro cuerpo, para prepararse para un evento importante, para presentar una petición especial delante de Dios, ¿verdad?, como puede ser la sanidad de un ser querido, para expresar o procesar el luto, o para discernir la voluntad divina. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Dios de toda justicia, te alabamos y te bendecimos por tus muchas bondades para con nosotros. Y te damos gracias porque sabemos que escuchas nuestras oraciones y nuestras plegarias. Y gracias porque permites que nos acerquemos a ti por medio del ayuno y de la oración. Ahora te pedimos que nos ayudes a practicar el ayuno, que es verdaderamente agradable a ti. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.